Hoy vamos a hablar de un tema que está incluido en nuestra obra Luz en el Camino. Es un tema muy importante desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista espiritual. Es el tema de la crisis. Algo que a cualquier persona, en cualquier momento de la vida, le puede surgir no una vez, sino multitud de veces, de ocasiones. Hay muchas circunstancias en las que los acontecimientos, los sucesos, suponen eso que se llama dolor o sufrimiento, relacionados con el tema de la salud, relacionados con el tema de la vida, una enfermedad, la muerte de un ser querido, relacionados con la pérdida de objetos materiales, con el tema de la economía, puestos de trabajo, circunstancias adversas en el tema de la economía, de la supervivencia económica, puede sumir a una persona en una situación de crisis, de sufrimiento, de depresión. Situaciones también relacionadas con el tema de las relaciones humanas, conflictos personales, interpersonales, entre amigos, entre familiares, hermanos, hijos, compañeros, compañeras, la separación que puede suponer entre dos personas, pues en un momento determinado, puede generar y genera habitualmente situaciones de crisis. El, el cómo vivimos esa crisis, el cómo gestionamos esa crisis, puede marcar que estemos en un proceso de crecimiento, de evolución, que nos ayude a madurar, que nos ayude a ser más sabios, o nos puede llevar a situaciones caóticas. Como digo, pueden ser muchos los factores, pero si aplicamos una serie de ideas, de conocimientos que la psicología de la conciencia, la salud integradora nos aporta, podremos gestionar esas situaciones de crisis de una forma mucho más interesantes o mucho más equivocadas o perjudiciales si no lo hacemos. Lo primero es que tenemos que saber diferenciar entre lo que es el dolor y el sufrimiento. El dolor corresponde a ese sentimiento, a esa sensación que podemos sufrir, por ejemplo, como decía antes, pues por la pérdida de un ser querido. Podemos sufrirlo también, podemos sentir el dolor por, por ser eh, mm, observadores o estar presentes o ser conscientes de situaciones de injusticia, de malos tratos a los demás, de agresión, de violencia contra personas o cualquier criatura, pues podemos sentir, y es normal que sintamos dolor. El sufrimiento tiene un componente más subjetivo, se refiere a esa parte que le afecta, o a la que le afecta, pues como pueden ser pues, la envidia, pues, porque podemos sufrir porque alguien tiene más que nosotros o tiene algo que nosotros no tenemos. El sufrimiento puede ser también consecuencia de la codicia. Si queremos más y no lo tenemos, más de la cuenta, pues también sufrimos. Puede ser consecuencia de deseos, de multitud de deseos. Los humanos estamos continuamente deseando cosas. Cuando no lo logramos, surge la frustración. Y esa frustración nos genera sufrimiento. Puede ser leve, puede ser más o menos agudo y puede incluso terminar convirtiéndose en depresión. La depresión no es ni más ni menos que un sufrimiento agudo. Podemos sufrir también porque nos sentimos heridos en nuestra estima personal,
en nuestra consideración personal, en nuestra importancia personal. Eh, Eso que tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos o que queremos mantener de nosotros mismos frente a los demás, cuando se siente amenazada, pues también sufre. En realidad, el sufrimiento es propio de la parte subjetiva que nosotros llamamos el ego, llamamos los distintos patrones que llamamos la sombra. El dolor tiene que ver más con la expresión emocional de la esencia, de la conciencia. Por tanto, son dos cosas totalmente diferentes. Obviamente, dependiendo de con qué parte de nosotros nos identificamos, nos lleva a sufrir o a tener dolor. Si nos identificamos con la conciencia, tendremos dolor o podremos percibir dolor, porque nuestra sensibilidad ante lo que le puede ocurrir a los demás se manifiesta. Si nos identificamos con el ego, con el yo soy, con el yo quiero, con el yo deseo, con el yo primero, pues sufrimos. Sufrimos pues porque no logramos lo que queremos, lo que deseamos, porque no conseguimos siempre lo que el ego quiere, no siempre somos los primeros y entonces el ego sufre. Una clave muy importante para no sufrir, y lo adelanto aquí, sería no identificarse con el ego y no identificarse con los motivos del ego, lo cual supone un conocimiento, un autoconocimiento importante, profundo de esa parte subjetiva. Si nos identificamos con la conciencia porque percibimos la conciencia, porque sentimos y sabemos que somos conciencia, entonces esas cosas externas, subjetivas, no nos afectarán, porque estaremos al margen de esos deseos del ego. Y todo ese mundo, todos esos intereses, pues no llegan a la conciencia, no le afectan a la conciencia. Por lo tanto, la conciencia no sufre por lo que el ego quiere. Esa es una clave muy importante. Otra clave es también el saber aceptar. Cuando aceptamos lo que nos ocurre, nos pueden ocurrir problemas, como decía antes, de salud, de enfermedad, pues de muerte incluso. Nos puede ocurrir la pérdida de unas relaciones que, bueno, se pierden, o porque algo no nos sale como queremos en las relaciones personales. Si nosotros aceptamos eso, pues tendremos mayor capacidad para no caer en el sufrimiento. Lo gestionaremos con el dolor, puede ser, ¿eh? Porque la conciencia puede sentir dolor frente a eso, pero lo gestionaremos en base a la conciencia, no en base al sufrimiento. La aceptación permite además entender y comprender el significado de eso que nos está ocurriendo. Si nosotros, por el contrario, ante cualquier adversidad, contrariedad, eh, la rechazamos, pensamos que a nosotros no nos tiene que ocurrir eso, no aceptamos que nos ocurra eso, pues entonces nos identificamos con el yo. A mí, yo no quiere que le ocurra eso. Lo rechazo y el ego sufre. Otra clave muy importante es saber valorar las circunstancias, saber valorar las situaciones. En realidad tenemos que saber valorar todo, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que nos ocurre, tanto de bueno como de no bueno o menos bueno. Valorar incluso lo que puede suponer una crisis, pues por muy dura que suponga, nos sitúa en un nivel de conciencia, en un nivel de ser, en un nivel de persona muy interesante. Si nosotros negamos y rechazamos la situación, no solamente no nos vamos a librar de la situación, sino que
incrementamos la crisis, o suele ocurrir también que esa crisis puede pasar porque se soluciona de X manera, pero se suele repetir. Se suele repetir una y muchas veces. Si yo me aparto de unas personas porque opinan mal de mí, porque me critican y no sé gestionar eso, me voy a volver a encontrar de nuevo con otras personas que me van a volver a criticar y a juzgar. Si yo no me paro a valorar esa crítica y a autoobservarme y aprender de esa crítica o de ese juicio, pues eso lo voy a repetir, como digo. Repetimos situaciones de relaciones personales, repetimos problemas de salud. Si yo cometo unos errores de salud porque me dejo llevar por unos hábitos y me enfermo o me perjudico, pero niego que eso me esté ocurriendo por mis propios hábitos, como consecuencia de mis hábitos y de mis errores, seguramente no solamente no me voy a librar del dolor, del sufrimiento que me produce la enfermedad causada por mis malos hábitos, sino que puede ocurrir que oculte el síntoma, pero tarde o temprano vuelve a repetirse, porque sigo con mis hábitos. Por tanto, negar y no saber valorar la situación nos sitúa en un estado equivocado, en un estado de sufrimiento. Las crisis son oportunidad para ser y para poner en práctica lo que llamamos los mensajes de la conciencia, la enseñanza de la conciencia. ¿Cuáles son esas enseñanzas o mensajes? Bueno, pues por ejemplo, la importancia de poner en práctica el aquí y ahora, el saber vivir el presente, el momento, la importancia de valorar la situación, la importancia de encontrar el sentido a lo que nos está ocurriendo, la oportunidad para pararnos y reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos, pensamos, sentimos, pues son oportunidades que nos da la crisis. Si aprovechamos esa oportunidad, evolucionamos. Si por el contrario nos dejamos llevar por la rabia, por la culpa, el sentimiento de injusticia, la queja, la protesta, de por qué a mí esto, por qué me ocurre, pues a mí esto no es justo que me ocurra, y nos rebelamos ante eso, pues sencillamente perdemos la oportunidad de aprender, de evolucionar. Sencillamente esa crisis pues se repetirá o perderemos esa oportunidad que nos ha ofrecido la crisis. Es una oportunidad, por tanto, para autoconocerse, porque nos permite indagar, pararnos, reflexionar, como decía antes, sobre lo que hacemos, sobre nuestros hábitos, sobre lo que pensamos, sobre nuestras creencias, sobre nuestras emociones, sobre el tipo de relación que tenemos, sobre el tipo de alimentación, sobre multitud de hábitos que podemos realizar en el día a día. Darnos cuenta de todo eso y poder mejorar todo eso. O por el contrario, podemos olvidarnos de sí mismo, como muchas personas hacen, a través del alcohol, a través de las drogas, a través del consumo, de consumir productos de todo tipo. En ese caso, pues, insisto, no habremos entendido lo que significa la crisis. La crisis, por tanto, no es mala. La crisis son oportunidades que nos brinda la vida, que nos brinda nuestra conciencia, nuestro ser, precisamente para evolucionar. En el camino interno, en el camino de la superación personal, la crisis la vemos precisamente como eso, como enseñanza, como mensajes. Eso en la vida normal, para cualquier persona, es importante encontrar ese significado. Para las personas que se plantean como objetivo en la vida un camino espiritual o un camino de evolución, esas personas no se libran tampoco de la crisis. Lo que pasa es que el tipo de crisis suele ser diferente. Uno no sufre
pues porque el otro tiene más que yo, o no sufro porque no tengo el tabaco, o la bebida, o no tengo la cafetería abierta en este momento, o no sufre pues porque no puede comprarse la ropa, el vestido de moda, por ejemplo. No, pero se puede pasar por momentos de crisis. De hecho, mm, sabios, místicos de todas las épocas, de todos los tiempos, nos han relatado esas crisis del camino espiritual. Tenemos un ejemplo pues, en San Juan de la Cruz, cuando nos hablaba de la noche oscura del alma. O también otro ejemplo que encontramos cuando los místicos, los iniciados, nos hablan del descenso a los infiernos. El descenso a los infiernos como proceso de ese camino espiritual. Las pruebas, las tentaciones que surgen en ese camino, las dudas que pueden surgir también en determinados momentos acerca de lo que uno puede estar haciendo, acerca de las decisiones que puede uno tomar o no tomar en cada momento de la vida. Bueno, pues puede sumir a la persona en situaciones de crisis. La crisis está asociada a una simbología muy conocida por todo el mundo, que es la cruz. Es muy importante conocer ese simbolismo y ese significado de la cruz. Fijaros, la cruz está compuesta por una línea horizontal que representa la vida desde el nacimiento hasta la muerte, cruzada por una línea vertical, que significa el momento crítico que se cruza en un instante de nuestra vida y que nos permite tomar un camino hacia arriba. También se puede tomar un camino hacia abajo, siempre se puede ir más abajo, por supuesto que sí, pero la cruz es un camino de reflexión, de decisión, en un punto concreto, que es el punto de intercesión. Bueno, ese punto de intercesión, ese punto crítico, representa también al punto crístico. De hecho, la cruz es el símbolo de Cristo. Ese punto crítico, ese punto crístico, es la oportunidad de crecer, de evolucionar en ese momento. Cada uno, a lo largo de su vida, encuentra muchos momentos de intersección. Yo diría que incluso continuamente, de instante a instante, hay esos momentos de intersección. Lo que pasa es que es verdad que hay momentos mucho más evidentes, mucho más críticos, mucho más dolorosos, que son esos momentos que todos conocemos como las crisis de salud, las crisis de relaciones, las crisis existenciales, las crisis bueno, pues todas las que podemos sufrir a lo largo de la vida. ¿Qué podemos hacer ante esos momentos de crisis dentro también de ese camino espiritual? Bueno, primero, no olvidarnos que siempre antes de la luz hay un momento de oscuridad, ese momento del crepúsculo, ¿no? De que la oscuridad no deja de ser la fuente de la luz. O como decían, se dice también, solo a la falsa negrura de la noche debe su esplendidez la blanca luz del día, dice el poeta. O también de que sol se ve bien en las tinieblas. Bueno, la comprensión de la importancia de la crisis, ¿no? De la importancia de ese momento de oscuridad, de recogimiento, de aislamiento, es fundamental en todo proceso evolutivo. La comprensión también de que todas las crisis son transitorias y esto es válido para cualquier persona. Todos hemos pasado por momentos de crisis a lo largo de la vida y se han pasado, se han superado y tenemos una experiencia de que esas crisis son transitorias, de que no duran toda la vida. Eh, Hay enfermedades que duran muchos años, mucho tiempo, por supuesto que sí, pero, pero no se vive como una enfermedad que dura toda la vida, no se ve como un momento crítico, se ve como un proceso crónico en el que
a lo largo de ello puede haber muchos momentos de crisis, por supuesto, emocional y de sufrimiento a consecuencia de esa enfermedad larga. Pero otras veces las enfermedades son procesos temporales, o la muerte, que no deja de ser un momento concreto también, o una crisis económica. Se puede pasar por momentos de crisis económica en un momento, o de relaciones. Podemos estar muy mal en una época y en otro momento, pues podemos estar bien. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una pareja se separa. Pues en un momento de crisis se separa la persona y las dos personas pues recuperan su vida, su camino e incluso su salud en muchos casos. Por tanto, muchas crisis son transitorias. También nos puede ayudar a superar y a gestionar esa crisis y aprender el hecho de que de la confianza, mm, de la fe nos puede ayudar, esa comprensión de las experiencias anteriores que decía antes, o el sentimiento que puedes apoyarse en las creencias o en la fe o en la experiencia de que todos tenemos algo, alguien que nos acompaña, que nos protege. Lo podemos llamar como queramos, el ángel protector, el guardián, el maestro. Bueno, de alguna forma nos podemos sentir protegidos en esos momentos de crisis. Y es interesante incluso esos momentos, vivir esos momentos para sentir o percibir esa presencia. También algo que ayuda mucho a superar ciertos momentos es la elaboración de lo que yo llamo el cofre interior. El cofre interior es ese receptáculo en el que metemos todas esas experiencias positivas, bonitas, todos esos logros, todas esas resoluciones que hemos podido conseguir en el proceso, en el trabajo, en el camino, las experiencias, las revelaciones, la enseñanza que hemos logrado, pues es importante conservarlo pues, de forma escrita y tenerlo ahí guardado como si fuera eso, un cofre, de tal forma que en un momento determinado, en esa noche oscura del alma, pues podamos abrir ese cofre y, y encontrarnos con eso que hemos logrado. Y eso ayuda. Algo que puede ser aplicado a todo el mundo, pero en el camino interior cobra doble sentido. La comprensión del sentido de la crisis que decíamos antes, también en el camino espiritual, en el camino de realización, también es importante. Siempre es fundamental encontrar ese sentido que nos permite madurar y comprender precisamente eso que nos está ocurriendo. O la comprensión de que lo importante no es caer, sino saber levantarse. ¿Eh? Esto que incluso hoy día, hasta en el mundo empresarial, cada vez se reconoce como más importante. Es decir, los fracasos que uno puede tener en el campo empresarial, en el campo laboral, es una experiencia muy importante que en muchos sectores, como digo, empresariales, se valora más incluso. En el camino espiritual también, en el camino de la salud psicológica también, porque en la medida en que uno cae, uno puede, si se para a analizar y a observar, uno puede aprender de cada una de esas caídas. Y, y eso es algo que el que no cae no puede aprenderlo nunca. Por tanto, la crisis nos aporta una experiencia, una madurez y, por supuesto, aporta sabiduría. Hay una simbología muy bonita también que la debemos tener presente siempre en esos momentos. Es la simbología de la oruga que se convierte en crisálida, ese capullo, ¿verdad?, en el que se aísla y que luego se abre y se transforma en mariposa. Bueno, si comprendemos esto, comprendemos que al final toda situación de crisis, la más aguda, incluida la muerte, puede ser eh, un ejemplo de esa simbología. De hecho, en muchas tradiciones espirituales y en muchos procesos terapéuticos,
se simboliza el proceso de la mariposa con la transformación, con el cambio, con el resurgir a una nueva vida, a una nueva conciencia. Puede ser en esta vida, puede ser en otra, pero siempre representa una transformación, un cambio superior. La crisis como trabajo, como camino de realización, eh, también ha sido enseñada por el Maestro Jesús. De hecho, la vida del Maestro Jesús fue un proceso de crisis representado de forma muy evidente en la muerte, en el ascenso al Calvario con la cruz a cuesta. El Calvario, la montaña, representa a su vez la cima, puede representar el cielo, puede representar la cúspide, el despertar de la conciencia. Bueno, se ha llamado de muchas maneras en distintas culturas y en distintas tradiciones. Bueno, ese ascenso supone en muchos casos, en muchos momentos, un calvario, pero un calvario, insisto, para el ego. Por tanto, eh, no podemos entender que el calvario lo sufre la conciencia, lo sufre el maestro, el calvario lo sufre el ego, porque supone ir dejando atrás vestiduras, dejando atrás máscaras, dejando atrás egos, dejando atrás precisamente toda esa humanidad subjetiva. El Maestro Jesús nos lo enseñó con su vida, con su proceso, pero es algo también que muchísimas personas, infinidad de personas a lo largo de la historia lo han vivido. Situaciones de tortura, situaciones de injusticia, de enfermedad, de persecuciones. Bueno, todas esas situaciones críticas eh, ha supuesto un recorrido en ese camino de evolución. La enseñanza de la evolución del Maestro Jesús o de otros iniciados representa la muerte mística, la muerte del ego, la transformación. Y esa cruz, como decía antes, representa la intersección y el punto crístico o punto crítico precisamente que vivimos muchísimas veces a lo largo de la vida. Dependiendo, por tanto, de cómo lo vivamos, pues puede suponer un mayor o menor cambio evolutivo en cada uno de nosotros. Bueno, dejamos aquí. Espero que sirva esta reflexión para lo que estamos desarrollando. Este es, como decía antes, es uno de los temas. Iremos realizando otros temas que están incluidos en el libro de Luz en el Camino.